Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el curso de SAP SD y lo que vamos a ver ahora es los tipos de posición. Si recordáis, vamos a acceder un momento a la transacción de crear pedidos VA01. Ya tengo introducidos por defecto los datos necesarios. Accedo entonces. Como os decía, si recordáis, tenemos aquí todo el apartado de posiciones, ¿veis? Y bueno, pues ya definimos, ¿no?, el incremento de posiciones, que lo establecimos como 10, 20, 30, 40, 50, 60, etcétera, etcétera. Pero cada posición tiene un tipo de posición y esta la establecemos en este campo, ¿vale? Este es el campo tipo de posición. Es un campo esencial del módulo de SAP SD. Entonces, como ya sabemos que existe y que es necesario informarlo cuando estamos creando un pedido, vamos a ver todo este tema de los tipos de posición. Como os decía, en este vídeo, en esta lección, lo que haremos es configurar o definir los tipos de posición para los documentos de ventas. Un documento de ventas puede tener distintas posiciones. Cada una de ellas está controlada, como os decía, por un tipo de posición. Esto nos permite utilizar distintos tipos de posición en un mismo documento de ventas y que cada posición del documento de ventas pueda llevar a cabo distintos procesos empresariales. Los tipos de posición estándar, en sus dos primeros dígitos, dan una idea sobre la clase de documento de ventas en la que se utilizan, y los últimos caracteres indican el uso del tipo de posición. Por ejemplo, tenemos el tipo de posición TAN. Indica que la clase de documento de ventas es TA y la utilización para ventas de mercancías normales, ¿vale? Después tenemos el TAD, que es una clase de documento de ventas TA y utilización para venta de servicios. Bueno, ya lo iremos viendo. Entonces, en caso de que queramos definir nuevos tipos de posición no estándar, es recomendable que las claves empiecen siempre por la letra Z. Ya lo hemos visto en otros pasos de configuración en este mismo curso. Es también recomendable copiar los tipos de posición similares definidos por SAP y efectuar las modificaciones deseadas. Es decir, no se recomienda crear los tipos de posición sin referencia, sino que se recomienda tomar como referencia un tipo de posición ya existente y que sea estándar del sistema. Bueno, vamos a ver cómo configuramos los tipos de posición. Accedemos a la ESPRO, IMG referencia, nos vamos, como ya sabéis, al nodo comercial, al nodo ventas, y en este caso iremos a documento de ventas, pero posición del documento de ventas, no cabecera, como habíamos estado haciendo hasta el momento, sino a posición del documento de ventas. Y aquí, si lo desplegamos, iremos a esta primera opción, definir tipos de posición. Accedemos y navegamos a la siguiente pantalla, en la que encontramos todos los tipos de posición que hay ahora mismo creados en el sistema. Entonces, podemos crear distintos tipos de posición. Por ejemplo, si nos posicionamos en este tipo de posición, KMN, ¿vale?, veréis que es una posición estándar, posición pedido abierto cantidad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos crear un tipo de posición nuevo tomando este como referencia, por lo que lo seleccionamos, pulsamos en este botón de copiar como y ya navegamos a esta pantalla en la que encontraremos pues todos los campos que definen el tipo de posición. Vamos a intentar definirlos todos ellos o la gran mayoría de ellos, así que se viene un rato de un vídeo teórico, ¿vale? O sea, definiremos todos los campos, o al menos la mayoría, y posteriormente, al final del vídeo, crearemos unos cuantos tipos de posición, ¿vale? Así que, bueno, empezamos. Lo primero que encontramos es este campo de tipo de posición. Aquí, bueno, debemos definir la clave alfanumérica de 4 dígitos que nos permite clasificar distintas clases de posiciones. Y aquí, como siempre, pues tenemos una pequeña definición o denominación de este tipo de posición. Aquí ya aprovecho y estableceré una Z, ¿de acuerdo? ZKMN. Y aquí pondré CSN,
IT. Aunque quede un poco raro, será para el curso para identificar qué es nuestro tipo de posición. Entramos ahora en un apartado de datos comerciales, en la que tenemos muchísimos campos y también muchos checks. Vamos a verlo. Lo primero que encontramos es la clase de posición. Es un concepto de clasificación que permite al sistema un tratamiento diferenciado de las posiciones. Podemos informar, por ejemplo, una posición normal, posición valor, posición de texto, posición de embalaje, etcétera, etcétera. Tenemos todas estas opciones, ¿vale? También tenemos este otro campo de reglas de conclusión o reglas de liquidación para oferta-contrato. Es una regla que establece cuándo se ha concluido una oferta o un contrato. En este campo podemos informar, por ejemplo, que no sea relevante para la conclusión o que una oferta no esté concluida hasta que su cantidad total haya sido transferida a los documentos siguientes y otras opciones que veis ahora mismo en pantalla. No relevante para la conclusión, posición concluida para la primera referencia, posición cerrada al referenciar el valor previsto completo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos este otro campo de indicador de stock especial. En este campo indicamos la clase de stock especial. Por ejemplo, si se deben gestionar independientemente del stock en el almacén estándar para un material, se fijará este indicador de stock especial para la clase de estos stocks. Bueno, parece un poco teórico, pero como veis, pues tenemos todos estos tipos de stock especial, ¿vale? Cartera de pedidos, stock en tránsito, material pipeline, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo iremos viendo. Tenemos este otro campo de relevante para factura. En este campo indicamos la base de facturación. Podemos indicar muchos tipos distintos, por ejemplo, relevante para facturas en relación con la entrega, relevante para facturas en relación con el pedido, relevante para proforma, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos este otro plan de clase de plan de facturación. Controla qué campos se ofrecen para el tratamiento y especifica cómo se factura en las fechas de facturación en dicho plan de facturación. Básicamente existen dos opciones a definir en este campo. Facturación periódica se utiliza para facturar contratos de alquiler o mantenimiento, o bien facturación parcial se utiliza para facturar proyectos. Tenemos este otro campo de bloqueo de factura. Aquí indicamos si la posición está bloqueada para la factura. El sistema puede proponer automáticamente el bloqueo de la facturación de un documento de ventas cuando se debe verificar previamente la factura. Por ejemplo, devoluciones, solicitudes de notas de crédito, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos este otro campo de determinación de precio o efectuar determinación de precio. En este campo indicamos si el sistema debe efectuar automáticamente una determinación de precios a nivel de esta posición. Después tenemos este otro campo de valores estadísticos. En este campo indicamos si el sistema debe considerar el valor de una posición para determinar el valor total de un documento comercial. También tenemos este otro campo de tipo de realización de ingresos. Este campo indica el tipo de realización de ingresos correspondiente a esta posición. Podemos elegir, por ejemplo, entre realización de ingresos estándar, el valor se realiza en la fecha y hora de facturación, o bien realización de ingresos temporal. El valor se realiza por importes iguales según el periodo de periodificación de la posición. Tenemos muchas otras opciones, ¿vale? Estas eran solo dos ejemplos. Tenemos este otro campo de fecha inicio limitación o bien fecha inicio periodo de periodificación. Aquí indicamos la fecha de inicio de la periodificación específica. ¿Vale? En este campo seleccionamos esta fecha. Y ahora tenemos varios checks. Vamos a verlo. Tenemos este check de posición comercial. En este campo indicamos si los datos comerciales indicados en el tratamiento del pedido a nivel de posición pueden diferir de los datos
comerciales especificados en la cabecera del documento. Si lo marcamos, podrán, si no, no. Podrán diferir o si no, no. Tenemos este otro campo de check reparto permitido. En este campo indicamos si se pueden entrar repartos para la posición. Para posiciones relevantes de la entrega, como, por ejemplo, posiciones de pedidos de cliente, debería ser siempre posible entrar repartos, ¿vale? Después tenemos este otro check de posición susceptible de entrega. En este campo indicamos si una posición de texto o de valor es relevante para la entrega. Por ejemplo, podemos marcar una posición de texto como relevante para entrega para que el sistema la copie desde el pedido de cliente a una nota de entrega. Tenemos también este otro campo de devolución o posición de evolución. Si marcamos este campo o este check, indicamos al sistema que esta posición representa una devolución. Tenemos este otro check de peso o volumen relevante. Si marcamos este campo, indicamos al sistema que debe calcular el peso y volumen de la posición. Tenemos este otro campo de crédito activo. En este campo indicamos si están activas las funciones de gestión de créditos, verificaciones de crédito y estadísticas de actualización para las posiciones de pedido, posiciones de entrega o posiciones de factura. Y por último tenemos este campo de determinar valor interno. En este campo indicamos si el sistema durante la determinación de precios debe calcular el valor interno de stock de una posición del documento de ventas. Muy bien, ya hemos hecho todo este apartado, ya veis que hay muchísimas opciones para configurar los tipos de posición. Vamos ahora a este segundo apartado de control general. Tenemos este primer check de determinación automática de lotes. Marcaremos este indicador si queremos efectuar automáticamente la determinación de lotes para los materiales sujetos a lote de esta posición. Tenemos este otro check de redondeo permitido, indicador que controla el permiso para realizar el redondeo. Y por último tenemos este otro check de cantidad pedido 1. Si marcamos este check, nos permite limitar a 1 la cantidad de pedido por posición. No podremos establecer una cantidad superior a 1. Y después tenemos este campo que no suele usarse. Pasamos a este otro bloque de proceso de transacción, en la que encontramos este primer campo de esquema de datos incompletos. Este es un número que identifica de forma unívoca el esquema de datos incompletos. Este esquema contiene una serie de campos que el usuario debe completar. Tenemos también este esquema de interlocutor, agrupación de funciones de interlocutor. Es decir, esto es una agrupación de funciones de interlocutor. Este esquema indica qué funciones de interlocutor están permitidas para una determinada operación comercial y qué funciones son obligatorias. También tenemos este otro campo de esquema de texto. Identifica un grupo de clases de texto que se pueden utilizar, por ejemplo, en la cabecera del documento de ventas. El esquema de textos fija también la secuencia en la cual aparecerán las clases de texto en el documento. Tenemos también este otro campo de grupo de estadísticas de tipo de posición. Este campo define un grupo de estadísticas asignado a este tipo de posición y se utiliza para la determinación de los datos que el sistema actualiza en el sistema información para logística. Bueno, tenemos también este otro campo de grupo, secuencia de pantalla, cabecera y posición del documento. ¿Vale? Este campo controla qué pantallas visualiza en una determinada transacción. Visualizamos en una determinada transacción. Por ejemplo, al crear una oferta y además en qué secuencia aparecen dichas pantallas.
Tenemos también este campo de esquema de estatus. Es una clave que identifica un esquema de estatus. Con los esquemas de estatus, lo que podemos hacer es definir un flujo de estados al pedido, a nivel de cabecera o a nivel de posición. En cada uno de estos estatus se puede permitir o impedir operaciones sobre el documento de ventas. Por ejemplo, no permitir realizar la entrega de mercancía. Y por último, para acabar este apartado, tenemos este check de crear pedido de compras automáticamente. Si marcamos este check, para los repartos de un pedido a terceros, no solo se creará automáticamente una solicitud de pedido, sino que también al grabar un pedido automáticamente en proceso de fondo. ¿Vale? Tenemos también este apartado de lista de materiales y configuración. Lo primero que encontramos es este campo de estrategia de configuración. Este campo controla aquellas verificaciones y procesamientos que están autorizados o bien se producen automáticamente durante la configuración. Tenemos este otro campo de acción variante material. Controla la reacción del sistema cuando reconoce que una configuración existente ya se conoce como tipo almacenable. Tenemos este otro campo de ATP variante de material. Es una función externa a SAP que requiere la integración con el sistema. Bueno, es algo bastante experto, ni caso por el momento. Tenemos este otro campo de alcance estructural. En este campo se puede indicar cómo se tratan a los materiales con lista de materiales. Es decir, cómo se debe desglosar una lista de materiales. Tenemos este otro campo de aplicación. Este es una clave que refleja para distintas áreas empresariales un procedimiento de determinación automática de listas alternativas de material. Tenemos ahora este check de determinación de variantes. En este check activamos o desactivamos la determinación de variantes. No le hagáis ahora mismo mucho caso. Tenemos este campo de crear grupo de entrega. En este campo indicaremos si las subposiciones pertenecientes a una posición principal deben agruparse en un grupo de entregas. Tenemos este check de alternativa manual. En este campo indicamos si debe seleccionarse manualmente alternativas de lista de materiales. Y por último, para acabar este gran bloque, tenemos este check de valoración con validez de parámetros. Este check controla que la posición se pueda actualizar con la validez de parámetros. La asignación de un tipo de validez implica que la validez de las modificaciones no se determine mediante una validez de fecha, sino mediante los parámetros del tipo de validez. Bueno, bastante complejo, pero se tiene que explicar. Pasamos entonces a este otro apartado de pedido abierto por valor. Tenemos dos campos, ¿vale? Material pedido abierto por valor, en donde indicaremos el material que se transmite a la posición del pedido abierto por valor, si el usuario, evidentemente, no ha introducido ningún material. Y por último, tenemos este campo de control de orden de entrada de pedido abierto. Aquí indicaremos la clave que controla la reacción del sistema ante la orden de entrega de una posición de pedido abierto por valor. Cuando el valor del pedido abierto excede el valor previsto pendiente de la posición de pedido abierto por valor. Bueno, como veis, bastante complejo. Aquí hay varias opciones seleccionables: sin acción al exceder el valor previsto, mensaje de advertencia al exceder el valor previsto, etcétera. Bueno, podéis verlo aquí, ¿vale? Tenemos todas estas opciones. Y estos otros dos apartados que quedan, pues de momento no los tocaremos, ¿vale? Pero como veis, bueno, pues más o menos hemos tratado muy por encima, pero bueno, todos los campos que componen la creación o definición de un tipo de posición. Vamos a crear unos cuantos tipos de posición. ¿Qué haremos en este tipo de posición? Bueno, pues lo dejaremos prácticamente igual a como está. Lo único que cambiaremos en este tipo de posición
es la clave unívoca que identifica el tipo de posición y esta denominación de pedido abierto. Aquí nos dirá que si la entrada es relevante para el control de copia, pulsaremos que sí y perfecto. ¿Qué más haremos? Bueno, crearemos otro tipo de posición, ¿vale? Seleccionaremos, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? La TAT-S y pulsaremos en crear con referencia. Y aquí, pues informaremos lo siguiente, Z, TAT, y aquí, pues por ejemplo, servicio pedido estándar. Como clase de posición estableceremos la posición de valor. Como relevante para factura estableceremos la siguiente, que es factura basada en pedido. Plan de facturación. También estableceremos en este campo el valor Z4, ¿vale? Y como checks marcaremos estos dos primeros y solo el penúltimo, ¿vale? Crédito activo. Como grupo de secuencia de pantallas dejaremos estos valores no los podemos modificar, pero ya están bien, y ya está. Ya tendríamos esta posición también pues creada. Pulsamos en que sí y creamos otra posición. Vamos a posicionarnos, por ejemplo, en esta posición normal, REN. Lo mismo, la seleccionamos, pulsamos copiar como o tomar como en referencia y aquí pues incluiremos una Z y aquí CS y T. ¿Vale? ¿Qué haremos, por ejemplo, aquí? Pues mira, esto es correcto, esto es correcto, todo esto es correcto y esto también. Muy bien, pues ya podemos continuar y pulsamos que sí. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos falta esta posición. La posición tan. Lo mismo, seleccionamos, pulsamos aquí en copiar como o referencia, introducimos aquí una Z, aquí CS y T y verificamos que todo sea correcto. Bueno, aquí informaremos una B y, por ejemplo, esto lo quitaremos, esto lo dejaremos y esto así. Perfecto. Aquí confirmamos que es una N, esto lo borramos y muy bien. Perfecto. Y ahora solo nos faltaría, si no estoy errado, crear esta posición. Bueno, no tenemos la estándar que queremos, pero podemos, por ejemplo, usar esta de desguace, que será muy parecida. Aquí entonces borraremos la P, informaremos la Z y aquí en lugar de CRM pues pondremos posición desguace y solo marcaremos estos tres checks aquí, nada más. Esto es correcto y esto también. Muy bien, perfecto. Ya tendríamos nuestros tipos de posiciones que utilizaremos en este curso creadas. Evidentemente podéis crear cualquier otra, es decir, cogéis cualquier posición estándar, ¿vale? Y la creáis en referencia y así podéis realizar pruebas, ¿de acuerdo? Lo mismo os digo, también podéis, que yo lo haría en vuestro caso si estáis aprendiendo, es coger esta posición, ¿vale? Y ir modificando estos checks para ver cómo actúa el sistema cuando vayáis a crear un pedido, ¿vale? Yo simplemente creo en este curso estos tipos de posición porque es las que utilizaremos, pero sentiros libres de investigar, que es como más aprenderéis y os lo recomiendo muy mucho. Pues esto es lo que quería ver de los tipos de posición. Hemos explicado más o menos por encima todos los campos, hemos creado varios tipos de posición, hemos visto que se utilizan y mucho en la creación de pedidos y ya, bueno, pues cuando tengamos todas las configuraciones necesarias para la propia creación correcta de un pedido, ya veremos cómo actúan estos tipos de posición, ¿vale? Pues nada, hasta aquí este vídeo.